gracias por tener la oportunidad de participar en este congreso. Primero me presentaré, soy Francisco Javier Ramos, soy oncólogo médico formado en el Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, y que actualmente pues, ejerzo la especialidad en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en la unidad de tumores digestivos liderada por el doctor Josep Tabernero, y también hago actividad asistencial en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Mi charla se va a centrar, desde el punto de vista del oncólogo médico, las necesidades que tenemos respecto a la endoscopia digestiva, pues desde una visión del paciente oncológico. La charla, lo que es el índice de la presentación, básicamente vamos a repasar todo el proceso por el que pasa un paciente con un diagnóstico de cáncer digestivo, esófago gástrico, colon, etcétera, desde el inicio, desde el diagnóstico histológico, la parte muy importante de estadificación de la enfermedad o estudio de extensión, una parte también interesante de valoración de respuesta a los tratamientos que en ocasiones realizamos de quimioterapia y radioterapia previa a la cirugía, y también una parte importante, el papel de la endoscopia en el tratamiento de los pacientes con cáncer digestivo y sobre todo en el contexto de enfermedad avanzada y la paliación de síntomas. Finalmente pues haremos unas conclusiones de toda la charla. Respecto a la introducción, decir que los tumores del cáncer, o sea, los cánceres del tracto digestivo, tanto del tracto digestivo superior, esófago, estómago, como de colon, recto y páncreas, son unos tumores muy prevalentes. Estos son datos de Estados Unidos, previsión de datos en los años 2007 y 2008. Como podemos ver, los tumores de esófago y estómago presentan una alta incidencia, 38.000 casos nuevos, muchos de los cuales finalmente fallecen por este proceso. El cáncer de páncreas, como de todos es conocido, es un tumor prevalente con una alta mortalidad en la que la prevalencia, la incidencia y la mortalidad prácticamente son similares, reflejando pues, la alta mortalidad de este tumor. Algo distinto sucede en los pacientes con cáncer de colon y recto, una alta prevalencia y, bueno, aún siendo un tumor con una mortalidad importante respecto a los casos nuevos diagnosticados, no es tan alto como en los otros tumores, reflejando que muchos de estos pacientes con cáncer colorectal sobreviven. Una de las cosas o unas ideas generales que podemos decir que en estos pacientes con tumores de tracto digestivo superior como inferior, en los últimos años o en las últimas décadas ha habido un aumento de la supervivencia global gracias a la introducción de nuevas opciones, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico y de cribado. Otro aspecto muy importante es lo que denominamos el estudio de extensión o estadificación. Este estudio, como luego veremos, pues es esencial a la hora de saber el grado de extensión de la enfermedad en cada paciente, a la hora de, y para posterior toma de decisiones terapéuticas y de secuencias terapéuticas. Una idea que es básica en oncología: la cirugía sigue siendo y es la terapia que, desde el punto de vista de opciones de curación para la enfermedad tumoral, pues es la opción terapéutica más importante. Perdón. La quimioterapia y la radioterapia, tanto administrada antes de la cirugía como después de la cirugía, tiene como objetivo fundamentales aumentar las posibilidades de curación respecto a lo que ofrece la cirugía sola. En el contexto de enfermedad metastásica, donde el paciente presenta pues, metástasis en órganos a distancia, tanto la quimioterapia como la radioterapia, su objetivo final evidentemente no va a ser la curación del paciente, pero sí es muy importante el mejorar los síntomas y, en la medida de lo posible, prolongar la supervivencia, y manteniendo un equilibrio entre esta supervivencia y también los efectos secundarios que estos tratamientos conllevan.
una idea que iré repitiendo varias veces, que en el paciente oncológico en general, pero sobre todo en los pacientes con tumores de tracto digestivo, el tratamiento debe ser individualizado, centrado en cada paciente, en las características propias de cada paciente, y que el enfoque debe ser un enfoque necesariamente multidisciplinar, en el que participen todas aquellas especialidades médicas y quirúrgicas que estamos, pues, que estamos en el día a día con estos pacientes. Y bueno, y ahora, como iremos repasando, la endoscopia médico-quirúrgica es una técnica esencial y básica a lo largo de todo el proceso que lleva a un paciente oncológico. Primero empezaremos con unas ideas muy básicas respecto a la oncología digestiva, la necesidad que tiene de la endoscopia en cuanto a localización y al diagnóstico histológico. A modo de ejemplos tenemos lo que es el carcinoma de esófago. Sabemos que globalmente la localización del tumor de esófago a lo largo del esófago, dependiendo cuál sea su localización, puede condicionar el tipo de tratamiento a realizar. Es recomendado en los pacientes con carcinoma escamoso de esófago superior el tratamiento con quimioterapia y radioterapia con intención radical. Respecto al cáncer colorectal, pues claramente el enfoque terapéutico inicial en estos pacientes difiere claramente dependiendo de cuál es la localización tumoral, ¿no? Así, por ejemplo, en pacientes con carcinoma de recto, los estadios que podríamos decir localmente avanzados o estadios tumores T3, T4 con afectación ganglionar, el enfoque terapéutico inicial en estos pacientes no va a ser la cirugía, sino que comenzaríamos con un tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia, posterior cirugía y tras la cirugía la valoración de quimioterapia adyuvante. Esto se basa pues, en estudios randomizados que han demostrado que esta secuencia terapéutica aporta un mayor beneficio tanto en control local de la enfermedad como en supervivencia. El enfoque terapéutico inicial del carcinoma de colon es distinto en todos aquellos pacientes. Globalmente, el tratamiento de elección inicial será la cirugía y posteriormente y en función del estadio patológico se valorará la necesidad o no de administrar una quimioterapia que denominamos adyuvante con intención de aumentar las posibilidades de supervivencia, de curación en estos pacientes. Para establecer la localización del tumor a nivel esófago superior o cuál es la localización rectal o de colon, para el oncólogo es muy importante pues, el estudio endoscópico de estos tumores y es el que nos dirá en qué localización está y a partir de ahí qué tratamiento es el más adecuado. Respecto a la endoscopia y el diagnóstico histológico, una idea que en oncología es básica y muchas veces es principal es la necesidad de una confirmación histológica de malignidad antes de iniciar cualquier maniobra terapéutica. Esto, salvo alguna excepción, como posteriormente veremos, es una regla básica en oncología y que, bueno, no solamente